Hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Con su venia. Hemos escuchado con mucha atención los argumentos de los compañeros de la oposición, los cuales no comparto. Y no los comparto porque creo que carecen de fundamento. Yo, haciendo un resumen, podría decir que muchos de los argumentos se dividen en prácticamente dos tipos. Unos que son políticos y otros muy pocos, prácticamente ninguno, jurídico. Ellos comienzan y parten de una premisa recordando, y uno de nuestros compañeros decía, hay que tener memoria, y sí, hay que tener memoria, no hay que olvidar los hechos del pasado, y por eso hay que legislar para que no ocurran los mismos hechos del pasado. Mencionaba uno de mis compañeros el caso de Demetrio Vallejo de 1959, luego el caso de Rubén Jaramillo en el 62, el 68, 2 de octubre, lo del halconazo, y luego los dos hechos que ocurrieron en 2014 de Tlatlaya y el de Iguala. Pero hubo quien se fue más lejos e incluso mencionó a Victoriano Huerta. Pues es evidente que la realidad a la que ellos se refieren ya no es así. Precisamente el 2018 comenzó un cambio en el país para que esos lamentables hechos no se volvieran a repetir. Además, ¿quién está defendiendo eso? Ninguno de nosotros, en su sano juicio, podría defender esos hechos que ocurrieron muy lamentables y adelantar a la opinión pública que esta reforma que nosotros estamos promoviendo y que vamos a votar a favor, de ninguna manera representa una carta abierta al ejército para que pueda cometer violaciones a los derechos humanos o cometer delitos. Al contrario, al otorgarle mucha confianza, también le vamos a demandar mucha responsabilidad. Por eso se establece la comisión bicameral, que ya se ha hablado mucho, en donde se va a hacer un análisis plural, en donde todos los partidos van a tener participación y vamos a analizar de manera muy detallada el actuar del ejército para que no caigamos en eso. Pero miren, les quiero dar un dato. Parten los compañeros de la oposición de esos casos que, repito, son aislados. ¿Saben por qué? El ejército mexicano está compuesto por 165,000, un poquito más de elementos. Imaginemos que cada uno de esos elementos realiza una acción al día. Serían 165,000 acciones diarias. Al mes estamos hablando más de 5 millones de acciones por cada uno de los elementos del ejército en caso de que solo hicieran una acción al día. Imagínense el sesgo que tienen los argumentos de los compañeros de la oposición. ¿Me permite, senador Zamora? ¿Me permite un segundo? Sí. ¿Con qué objeto, senador? Para Adelante. rectificación de hechos de lo que se acaba de comentar. ¿Cuándo concluya? Sí, cuando concluya, con todo gusto. Entonces, hay un estudio que yo recomiendo a los compañeros de la oposición que se hizo por la Universidad de Stanford y que salió publicada en Stanford Law Review desde abril de 1999, que habla cómo a veces partir de casos muy aislados y sobredimensionarlos a veces genera una percepción que provoca, por supuesto, un sesgo que nos lleva a armar un juicio totalmente equivocado. Entonces, además, compañeros, hay un argumento jurídico constitucional que no nos permite aceptar esos argumentos en donde se trata de decir, por ejemplo, una compañera senadora se atrevió a decirle al público, dirigiéndose al público en general, que el ejército te va a aplastar. Entonces, no podemos partir de hechos aislados para crear un sesgo, porque, como decimos, se trata de acciones que nadie va a tolerar si ocurren. Además, esas acciones no pueden ser, según el artículo 21 constitucional que otro de mis compañeros mencionaba, no pueden trascender esas penas en otras personas. O sea, no le podemos cargar al ejército actual, a las personas que conforman a los militares actuales, las acciones de personas que ocurrieron, como decía yo, desde hace muchas décadas y que, por supuesto, son reprobables. Otros compañeros decían que esta estrategia está equivocada y que fracasó.
pues hemos visto ya con datos que se han mencionado en reiteradas ocasiones aquí, que primero se cortó una tendencia que venía a la alza en la comisión de los delitos, sobre todo de homicidio, y que ha comenzado ya una disminución y que varios datos ya se han demostrado por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, que ya no tiene caso mencionar aquí porque ya se han mencionado. Pero, ¿qué estrategia proponen ellos en concreto? Los compañeros proponen entonces que saquemos al ejército en el 2024. Hace no mucho un militar me comentaba, uno de los graves problemas que enfrentan los policías cuando andan en las calles, cuando un policía comienza a patrullar ciertas calles de Guanajuato o de otros estados que representan y que tienen grados de inseguridad todavía elevados, el problema es que el enemigo no es identificable. No saben, el enemigo no tiene un uniforme que le permita identificarse respecto de los civiles. Aún en esa cuestión de presión que enfrentan los policías municipales o estatales, imagínense cómo lo van a poder controlar si no tienen la capacitación necesaria. ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto vamos a tardar? ¿Cuánto calculan los compañeros de la oposición que nos vamos a tardar en capacitar a una policía civil, que es la Guardia Nacional, y que estamos en proceso de eso, para que pueda hacer frente a ese enemigo que, como dijimos, fue producto del abandono de las causas más importantes, de no generar oportunidades y cerrarles para que muchos se vieran como la única opción formar parte del crimen organizado? Entonces, en resumen, pues no les asiste la razón, no estoy de acuerdo con los argumentos, no hay un solo argumento jurídico que nos permita avanzar, y por eso decimos que confiamos en esta comisión bicameral que se va a crear, en donde además, como ya se ha señalado, se va a poder citar a comparecer a los secretarios de Gobernación, a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, al secretario de la Defensa Nacional y también al secretario de la Marina. Además, se va a evaluar el cumplimiento de las condiciones que tome en consideración el Ejecutivo Federal para hacer uso extraordinario y, como ya dijimos, ordenado, complementario, etcétera, de las Fuerzas Armadas, y va a ser precisamente esa comisión quien va a someter a los plenos de las dos cámaras. Eso es muy importante. Si atendemos la naturaleza jurídica de representación social, senador, por favor. Concluyo, presidente. Si atendemos a la naturaleza jurídica de las cámaras que constituyen el Congreso de la Unión, pues es precisamente la representación popular la que va a determinar inclusive en qué entidades federativas ya no es necesaria la presencia del ejército. Por eso creemos que esta modificación, que fue enriquecida también por algunos compañeros de la oposición y a los que les reconocemos, puede ser y va a ser en beneficio de nuestro país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. En uso de la palabra para votar.